Bien, ahí estamos grabando. Me presento, mi nombre es Nahuel. Yo trabajo en la Escuela de Gestión, soy asistente de cursos. Hoy le doy la bienvenida a este webinar de señalización y protección, un sistema para un futuro vial más seguro. Eh, Les pido si podemos hacer un espacio de consultas al final del webinar para dejar la presentación de los docentes que van a explayar. Cualquier consulta que quieran hacer por el chat la pueden hacer y la vamos a estar respondiendo y después al final hacemos un espacio de consultas. Bueno, ahora los voy a dejar con los docentes y cualquier cosa yo estoy en el chat por cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Mi nombre es Melina Caserra. Yo soy coordinadora de las comisiones técnicas de la Asociación Argentina de Carreteras, que organiza en conjunto este webinar. Puntualmente, mi intervención es para primero agradecerles que estén participando de este encuentro, comentarles que este encuentro se organiza en el marco de una de las comisiones técnicas que tiene la Asociación Argentina de Carreteras, que es la Comisión Técnica de Seguridad Vial, cuya coordinadora es Adriana, a la cual después le voy a dar la palabra. Pero la Asociación Argentina de Carreteras tiene 6 comisiones, la de Seguridad Vial es una de ellas, pero también tiene comisiones de caminos rurales, de pavimentos, de planificación y proyectos, de ambiente y desarrollo sustentable y de movilidad, transporte y tecnología. Las comisiones técnicas se reúnen de forma mensual, organizan encuentros, realizan webinars, organizan o colaboran con carreteras en organizar congresos, artículos para la revista, entre otras cosas. Así que, bueno, nada, un poco era comentar en el marco de qué se encuentra la Comisión Técnica de Seguridad Vial, que participa hoy en este encuentro, e invitar a todos a los que quieran participar de las comisiones a sumarse y a contactarse con Carreteras a través de las redes sociales, que ahí pueden tener todos los datos, incluyendo la página web donde tienen un dato de contacto. Bueno, eh, esta era mi intervención, los dejo entonces con Adriana. Buenas tardes, muchas gracias por participar, gracias a la Escuela de Gestión de la Cámara de la Construcción y a Carreteras. Voy a compartir mi pantalla para dar una pequeña introducción de lo que vamos a hacer en esta webinar. ¿Se ve? ¿Se ve Perfecto, sí, se Bien. ve Se ve perfecto. perfecto. Bien. Sistemas para un futuro vial más seguro. Qué tema que nos preocupa tanto, porque el tránsito y el transporte que ha permitido el desarrollo y el crecimiento de las economías en todo el mundo, en este último siglo eh, se ha transformado en un verdadero problema. Y ese desarrollo y esa enorme libertad que nos dio el tránsito automotor viene acompañado de tremendas consecuencias. En efecto, en Argentina tenemos que lamentar alrededor de 5.000 muertos por año y es la primera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 24 años. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esto es el precio que tenemos que pagar por la movilidad y la libertad. Bueno, no. Desde la Comisión Técnica de la Seguridad Vial de la Asociación Argentina de Carreteras creemos que no, que todos los habitantes deberían poder moverse libremente y seguros, sentirse seguros al mismo tiempo. Pero para eso hay que pensar una estrategia que sostenga que no puede haber ninguna justificación moral por la muerte de una persona en el sistema de tránsito y transporte. Esta filosofía que debería guiarnos para todo lo que tiene que ver con la infraestructura vial y todo lo que tiene que ver con la movilidad. Si bien sabemos que el número de víctimas, este alto número de víctimas es un tema complejo, que se debe a causas combinadas, que la asignación de responsabilidades es un tema complejo, también estamos convencidos que la infraestructura es verdaderamente fundamental a la hora de considerar las causas, pero sobre todo las consecuencias. ¿Cómo entendemos esto? Nosotros nos han dicho hasta el hartazgo en la visión tradicional que el factor humano era el factor más preponderante a la hora de pensar en las causas de los accidentes de tránsito y que el vehículo y la ruta tenían una incidencia mucho menor. Bueno, esto es cierto, pero porque estamos mirando solamente las causas.
cuando uno mira las causas del inicio del accidente, entonces sí, el factor humano tiene una cierta relevancia, una relevancia más importante. Ahora, cuando nos enfocamos en las consecuencias de los accidentes, entonces el factor humano tiene una preponderancia mucho menor y pasa a tener más importancia el factor de la vía y del ambiente. Y todo ello, este es un GIF que no está andando, todo ello debe conformar un sistema seguro, incluyendo la inexperiencia y los excesos que pueda cometer el ser humano. Ahí está, excesos e inexperiencia que pueda cometer el ser humano. Entonces, ahí la ruta tiene muchísimo más importancia que si solamente miramos las causas. Desde la infraestructura, entonces, podemos evitar que el usuario cometa errores y también lograr que si los comete, sus consecuencias sean leves, ya que el mismo error del conductor puede ocasionar daños mucho más, muy diferentes según sea el diseño y el estado del camino. No es lo mismo un conductor que conduce en una ruta como esta, sin señales, sin sistemas de defensa, que un conductor circulando en una ruta señalizada y con defensas de tal forma que si comete un error no se va a, no corre el riesgo de chocar contra un elemento rígido, sino que tiene un sistema que lo protege. No es lo mismo circular en una ruta con defensas mal colocadas o con terminales peligrosas, o circular en una ruta que no tiene señalización horizontal ni vertical y banquinas descalzadas, que circular en una ruta que tiene sus banquinas perfectamente calzadas y sus taludes son suaves. Es decir, que ante el mismo error, las consecuencias de los siniestros son muy diferentes de acuerdo al estado del camino. Nunca hay que subestimar el efecto que tiene, tanto en la sensación de seguridad del usuario, por ejemplo, circular por una rotonda de este tipo o circular por una rotonda perfectamente señalizada. Entonces, en esta línea, los costados del camino y todas sus instalaciones complementarias tienen una gran relevancia para el logro del sistema seguro bajo esta filosofía de visión cero o de carreteras que perdonen. Y pensemos que el señalamiento horizontal, el vertical y los sistemas de contención representan no más que un 5% de la inversión total en obras nuevas y pueden llegar a un 10% en el caso de obras como empalmes o intersecciones. En cambio, su rentabilidad es muchísimo más alta porque verdaderamente evitan y minimizan los daños ocasionados por los siniestros de tránsito, que es el objetivo. Bueno, vamos a iniciar entonces, así se va a desarrollar nuestra disertación del día de hoy. El licenciado Mariano Barone va a comenzar con la charla Evolución de la pintura vial, sistemas y normas en Argentina y el exterior. Les pido por favor que las preguntas las escriban en el chat y cuando terminemos las 3 disertaciones vamos a hacer un espacio para responder las preguntas. Bueno, la disertación de Mariano se enfoca en entender las familias de las pinturas para demarcación vial y su uso a nivel nacional e internacional. Mariano Barone es un profesional con vasta trayectoria en el sector vial, con más de 30 años de experiencia, ha liderado proyectos que han influido en las prácticas de seguridad y señalización en América Latina. Trabajó como gerente comercial de Glass Beads y en la misma función para Potters do Brasil, para el mercado brasileño y exterior. Actualmente, en su rol de consultor comercial en estrategias creativas, Mariano Daniel Barone está desarrollando el mercado para el grupo Sinalta Propista de Brasil, productor de pinturas con 40 años de experiencia en el sector vial. Su participación activa en organizaciones como la Asociación Argentina de Carreteras, la Asociación Mundial de la Carretera, la International Road Federation y la Asociación Brasileña de Normas Técnicas le ha proporcionado una plataforma para aportar y poder influir en las políticas y directrices tanto regionales como globales en el rubro vial. Los dejo con Mariano. Mariano, dejo de compartir mi pantalla, así compartes la tuya. Te escuchamos.
Está silenciado, Mariano. ¿Se ve en modo presentación? ¿Se ve en modo presentación? Perfecto. Sí, Bueno, sí. buenas tardes a todos. Casi buenas noches acá. Estoy hablando de Brasil. Tenemos una horita de diferencia de luz. No de tiempo, pero de luz. Bueno, toda la introducción que ha hecho Adriana se resume en un coloquial: patear la calle. Eso me ha traído hasta Brasil en este momento. Está trabajando en una empresa aquí en el sector de pintura y de señalización. Y he estado trabajando muy fuerte con productos, con nuevos productos, y analizando también los alcances de las diferentes normas, porque obviamente el entendimiento de las normas son diferentes en cada uno de los países. Y eso también nos plantea un desafío a futuro, porque estamos próximos a recibir en grandes cantidades la presencia de vehículos autónomos. Ya tenemos un montón de vehículos que están con los sensores LIDAR, ADAS y toda la tecnología para la detección de carriles. Entonces, a partir de ahí es que nosotros tenemos que empezar a formar en conjunto a nivel sociedad, de todas las organizaciones que participamos de la sociedad en el rubro vial, empezar a participar de esquemas de trabajo que nos permitan, en un cierto plazo que tenemos que determinar, por supuesto, en las situaciones actuales no va a poder ser rápido, pero sí poder poner una propuesta de trabajo a futuro. Bueno, acá lo que voy a hablar es específicamente de sistemas de pinturas o de familias de pinturas. Acá está el índice, que es por el que vamos a terminar pasando. Pero lo que voy a hacer, esto es una charla que, si bien es técnica, claramente, no va a ser extremadamente técnica, sino que lo que vamos a hacer es un pantallazo, un panorama de la familia de las pinturas, como para refrescar un poco cuáles son las opciones que nosotros tenemos, entendiendo que hemos estudiado los proyectos antes y qué soluciones podemos llegar a tener de parte de la provisión de materiales y de la performance de esos materiales para cada uno de los proyectos, para que sean compatibles los materiales con los proyectos. La importancia de la señalización vial: claramente empezamos con el tema de salvar vidas, las rutas que perdonan, visión cero, son conceptos que, si bien son relativamente de algún tiempo, todavía lo tenemos un poco pendiente. Me parece que a partir de este tipo de seminarios y de actividades podemos juntarnos a pensar un poco más, y no solamente pensar, sino tratar de ejecutar, porque lo que queda en el pensamiento, en la fase teórica, poco significa en la ejecución. Lo que sí es cierto es que hay en cada uno de los países diferentes niveles de cómo se toma la seguridad vial, de cómo se asignan los presupuestos, y obviamente eso va a terminar impactando en el tipo de obra y en el tipo de ejecución que se haga, y la decisión de los materiales. Entonces, me parece que también esto de, al venir estos vehículos que van a venir y tener codificaciones totalmente diferentes a nivel regional, el día de mañana, cuando nosotros queramos cruzar de la frontera argentina a la uruguaya, o a la chilena, o a la boliviana, o a Brasil mismo, y las codificaciones sean diferentes, esa cantidad de procesamiento de datos es enorme. Y entonces habría que empezar a tratar de tener una especie de codificación en conjunto y que facilite el entendimiento de la lectura de lo que pasa en la ruta. Obviamente, la selección de los materiales va a ser una cuestión muy importante respecto al tipo de proyecto, la cantidad del BDM, la cantidad de vehículos que están pasando, el porcentaje de vehículos pesados versus livianos. Eso también va a determinar el tipo de desgaste que vas a tener. Los pesados, por supuesto, tienen un desgaste mucho mayor. Y el estado de vida útil de la capa de rodamiento, porque también en función de eso yo voy a tomar decisiones. La rugosidad del sustrato es clave, porque si es un sustrato muy rugoso,
mal voy a poder tener una performance adecuada en una tinta líquida. Tengo que elegir también adecuado la compatibilidad del material respecto al sustrato. No es lo mismo un asfalto que un concreto de hormigón, ¿no? La geometría de la vía, la sinuosidad, inclinación, que eso va a impactar también en los desgastes. El ancho de calzada, cuando las calzadas, digamos, son más estrechas, por supuesto tienen mayor desgaste porque los vehículos están en mayor contacto con la demarcación. Las condiciones climáticas, que en el caso de Argentina y algunos otros países en la región son muy variados, no vamos a tener la misma solución que tengamos con climas muy húmedos que con climas muy secos. O con muchos desgastes porque el sustrato que es el suelo natural es una arena en lugar de tierra. Entonces, todo eso nos va a ayudar a entender eso, a tomar la mejor decisión del material. Obviamente, esto vamos a tener que macharlo, hacerlo equivalente contra el presupuesto que está disponible. No para esta presentación, sino para una presentación más adelante. Estamos trabajando sobre una herramienta para que se pueda tomar decisiones en función del proyecto y no en función del costo de los materiales. ¿Por qué? Porque diferentes tipos de materiales obviamente tienen diferentes costos per se, pero el estudio que se hace no se hace de proyecto a proyecto, sino se hace metro a metro, pero sin tener en cuenta muchas veces el ciclo de vida. ¿Por qué? Porque la disposición del presupuesto es escasa, entonces uno trata de arreglarse con lo que tiene. Pero hay estrategias que se pueden empezar a implementar para que a mediano y largo plazo se pueda reconvertir a un tipo de señalización mucho más eficiente. La gran diferenciación de la señalización en la de tipo 1, que son pinturas planas, y la de tipo 2, que son con formas de relieve. Cada una tiene sus características. Realmente nosotros hoy estamos muy volcados a las planas porque en definitiva también es un producto o una solución mucho más económica. Si bien en los años 80, ante el preocupante incremento de accidentes en zonas de neblina y de humedad y muchas lluvias, se juntaron varios países y formaron la señalización tipo 2. Ahora vamos a ir a ello. Que permite no solamente una sonorización, sino que permite, al tener un relieve, permite que el agua corra y no tape la demarcación y siga teniendo retro a un estado de lluvia. Otras soluciones emergentes son nuevas tecnologías que se están probando, que ya hemos escuchado, que nunca las hemos visto, pero las hemos escuchado, como pueden ser estas nuevas pinturas reflectivas. Sistemas disponibles. A grandes rasgos, las pinturas en frío, las que normalmente conocemos, las acrílicas con base solvente o base agua. Acá le estamos agregando la metacrílica base solvente y el laminado elastoplástico. Ahí estamos hablando, y podríamos estar hablando también de alguna otra pintura en frío. Cada una de estas tiene sus pros y sus contras en términos de costos, en términos de performance. Termoplástico, que es lo que nosotros en Argentina estamos muchísimo más acostumbrados, también dividiendo la pintura tipo 1 o tipo 2 en relieve, ya para el termoplástico, para las acrílicas eso no es posible, y lo que es en bicomponente o plástico en frío, que también acá de repente tendría que haberse aclarado que también ahí puede aplicarse manual o mecánicamente el termoplástico, es más difícil, pero se puede aplicar. En el plástico a frío, esa tecnología ya está desarrollada. Voy a dividir un poco la clasificación de las pinturas. Voy a hablar de las pinturas de la señalización tipo 1 y tipo 2 y de las aplicaciones manuales y mecánicas. Bueno, pinturas acrílicas, las características. Tenemos las dos más típicas, que es la base agua y solvente, que es emulsionada en agua.
La formación de la película, en el caso de base agua, es por coalescencia y en el caso del solvente es por evaporación. Tiene una buena performance en cuanto a retro inicial y una buena luminancia, pero como desventaja, en realidad, no dura mucho, tiene un mayor desgaste. Entonces, esto después lo podemos ir viendo alternativamente, pero lo cierto es que si bien lo aplico rápido y tiene una buena ejecución y una buena performance al principio, y que también es bastante barato de aplicar porque la tecnología del equipamiento que nosotros necesitamos para usar este tipo de pinturas es relativamente simple de utilizar y bastante económico en comparación con otros equipos. Lo cierto es que tenemos menor durabilidad, vamos a demorar más tiempo a nivelar el tránsito que claramente un termoplástico. Son incompatibles con, específicamente el de base agua, incompatibles con el concreto de hormigón. Obviamente no es una aplicación que se recomienda. En el caso de la de solvente, en contacto con la capa asfáltica, puede generar una reacción química que provoque el sangrado y por lo tanto tape automáticamente la demarcación y la vuelva oscura, pero por una reacción química. Teniendo en cuenta que el sustrato ya está curado. Eso ya lo doy por sentado, que realmente haya tenido el tiempo de curado necesario, y entonces sí se pueda pintar con base solvente, pero puede llegar a tener, hay posibilidades de que ocurra eso. Dentro del periodo de cura, sobre todo en la base de agua, tenemos el problema que es muy sensible a la humedad. Así que dentro de ese periodo de cura, días, una semana, tenemos que rezar que no llueva, porque no es seguro, pero es posible que podamos llegar inclusive a contar con una demarcación totalmente arrancada por el mismo tránsito. Obviamente, como dije al principio, si el asfalto, si el pavimento es muy rugoso, va a tener una performance que no va a ser óptima. Claramente porque se va a ir por la porosidad. Bien. Esta es la típica demarcación que nosotros vemos con pinturas acrílicas, que es del tipo 1, que son planas, tanto base solvente como emulsionada en agua. Es lo que más normal, es lo más normal que nosotros nos encontramos en el tránsito de las rutas. Termoplástico, característica. Pongo termoflexible, parece una obviedad, pero como después voy a hablar de plástico en frío, cuál es la diferencia del termoplástico y el plástico en frío, automáticamente uno pensaría que sí, no, porque uno es con calor y el otro no. No, los dos son con calor, pero una es de reacción exógena y la otra es endógena. Y ahora ya lo voy a explicar. Pero termoflexible significa que obviamente está sujeto a la variación de su estado, va a darse por calor. Típicamente las aplicaciones son las que la mayoría que está acá y ejecuta conoce, forman capas gruesas, tiene una mejor performance a mediano y largo plazo que las pinturas acrílicas. No tiene una mejor retro que las pinturas acrílicas, pero sí tiene una duración mayor. Entonces, y la luminancia también a través del tiempo. Entonces, la ventaja específicamente es la duración. Tiene una buena durabilidad, de 2 a 4 años y más también de acuerdo a las condiciones de tránsito. Puede ser algo menos, pero todo va a depender de las condiciones del proyecto, del tránsito evaluado anteriormente. Tiene buena resistencia, muy buena resistencia a las condiciones climáticas, se libera muy rápido el tránsito. Las desventajas en principio, es incompatibilidad natural, no que no se pueda hacer, sino una compatibilidad natural de ese tipo de producto con el hormigón. Obviamente hay un tratamiento que hay que hacer primero, si el hormigón es nuevo, hay que sacarle el curing, todo el curado, como para que eso ya no forme una película que rechace cualquier tipo de promotor de adherencia o primer. Entonces luego
sí se le puede, colocar un promotor de adherencia y recién después se le puede colocar la pintura. Sí es cierto que sí, y esto no se puede cambiar, que es muy sensible a la humedad del sustrato. Si ha llovido o está lloviendo, no se puede aplicar hasta que no esté totalmente seco. Es un costo más elevado que las pinturas acrílicas, lo sabemos, pero la performance, por supuesto, es mejor en el tiempo. Por lo tanto, si yo mido metro a metro, pero en el ciclo de vida, obviamente entendiendo que el ciclo de vida de la capa de rodamiento sea compatible con la duración del termoplástico, entonces voy a tener una performance mucho mejor y obviamente en términos de proyecto va a ser más económico. Requiere equipos especializados, lo sabemos, porque tenemos calderas, tenemos un cuidado bastante importante que tener en todo tipo de aplicaciones. La tecnología de esta aplicación ha cambiado muchísimo y gracias a Dios ya no es tan común tener ese tipo de accidentes que ha sido común en otras épocas. Aplicaciones recomendadas: ambiente urbano, autopistas y carreteras con alto VDM, señalización tipo 2, que también lo permite, es un producto que es muy noble en ese sentido. Las referencias normativas en Argentina, IRAM, y en Brasil la BNT. Lo cierto es que Argentina tiene más desarrollo en lo que es la aplicación del termoplástico y su evolución que en Brasil, que se han elegido otros métodos, pero también están las normas, por supuesto. Plástico en frío. Termofijo, como había mencionado antes. Acá es la aplicación de dos componentes, por eso se pone, a veces se dice, en vez de plástico en frío, se pone como bicomponente, porque es la pintura y el reactivo, que es peróxido. Ahí me quiero detener un segundo. Los dos están en frío, pero cuando reaccionan químicamente entre los dos, y eso es casi de manera inmediata, genera una reacción química que permite la aplicación durante un periodo muy definido. Ese periodo se llama hot life, que durante ese tiempo de reacción es en el que se va a poder aplicar. Hay que tener, obviamente, una especialización para poder hacer eso, pero es un producto muy noble una vez que realmente se conoce ese punto, digamos, específico de la aplicación. Es un producto que es muy noble. Permite esto, la formación de película por reacción química, es muy caliente, pero por la reacción química. Tiene una alta retroiluminancia y un alto poder de índice de antideslizante, de fricción. Ventajas, bueno, muy alta durabilidad, 5 a 7 veces, no meses, no años, no nada, porque no hay nada maravilloso, no hay nada que garantice específicamente la duración eterna, todo depende de las condiciones. Lo que sí se puede garantizar es que en relación a otro producto tiene más o menos performance en tiempo o porcentual, pero no es que uno va a pintar y va a tener un VDM altísimo de camiones muy cargados o excedidos en peso, y que eso automáticamente yo puedo decir, sí, voy a aplicar este tipo de producto que me va a permitir que en 10 años esté la demarcación intacta. La verdad que no va a ser así. No hay ninguna magia. Buena adherencia y visibilidad, se puede aplicar estando húmedo el sustrato, eso es muy interesante. Y si bien no lo recomendamos muchas veces, por casos de alguna situación de emergencia o algún tipo de condiciones climáticas o geológicas o astractiométricas, se me puede escapar alguna palabra, perdón, en portugués. Se puede aplicar y tiene performance. No, hay ciertas condiciones que nosotros no sugerimos, pero las pruebas son que realmente ha dado resultados. Tiene un costo inicial elevado en la primera aplicación. La aplicación es más compleja, requiere mano de obra y equipos especializados, como dije antes. Ambiente urbano, autopistas y carreteras de alto VDM, señalización tipo 2, particularmente aquello de lluvia y neblina.
y en intersecciones críticas de zonas de drenaje curvas peligrosas, donde para colectivos, acá en Brasil, en las ciudades más grandes, es justamente a donde se utiliza más. Referencias normativas en Brasil y en Colombia. Aquí hay un cuadro resumen de todas las pinturas viales, de lo que más o menos estuve hablando hasta recién, con la misma división de pinturas en frío, de termoplástico y plástico en frío. Lo que es interesante, que creo que va a estar disponible esta presentación para ustedes, es que nosotros acá podemos entender el espesor, el grosor de la película de cada una de las aplicaciones, cuál es la formación de la película, si es por reacción química, si es por fluorescencia, si es por evaporación, enfriamiento, en el caso de termoplástico, el tiempo de secado y de curado, que es muy interesante. Hay una gran cantidad de datos, pero lo que tengo destacados en amarillo son los que a mí más me interesaba comunicarles. El tema de las compatibilidades naturales, el tema de si son buenos o no los sistemas para la retro en lluvia o neblina, y la proporción de durabilidad. Pongo proporción de durabilidad y no en términos de costos, sino que entendiendo que, aunque pusimos ahí algo de meses, lo cierto es que la mejor manera de evaluarlo es si la pintura emulsionada en agua me duró 1, el plástico en frío estructura me va a durar 5 a 7. ¿Está bien? O sea, ese es el ratio, digamos, que uno tiene que calcular. Eso significa que, en teoría, dadas las condiciones ideales del sustrato, voy a tener que pasar por donde pasé una vez con el plástico en frío. Si yo uso pintura al agua, voy a tener que pasar por lo menos 5 a 7 veces. Y eso obviamente tiene que ser parte del ciclo de vida del proyecto, y entendiendo que voy a tener que compatibilizar ambos proyectos, y ahí voy a entender cuál me va a salir más caro o más barato. Acá está lo que yo estaba hablando antes de la señalización tipo 2. En Europa, en la década del 80, se juntaron, generaron la concepción de que, bueno, obviamente si es plano, el agua lo va a cubrir, y si yo genero una macro textura que permita correr el agua, entonces voy a tener que el agua va a estar por debajo de la demarcación. Una cuestión de sentido común, pero bueno, hasta ese momento no se consideraba. Todo esto ha terminado en una increíble cantidad de aplicaciones, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, y en empezar a exigir niveles de performance de los productos como están en la EN 1436, que es la norma europea que justamente regula eso, mide los niveles de servicio de performance de las pinturas. Luego, este tipo de pinturas se han utilizado también en Estados Unidos, como había dicho antes, y en Latinoamérica, en ciertos países. Colombia tiene mucho desarrollo, y hay algunos desarrollos en algunos otros países que se han hecho. No se han utilizado mucho en Argentina, no se ha utilizado mucho. Algo se ha utilizado en Chile, y bueno, por ahí está el camino. Ventajas de la señalización tipo 2, lo hablamos: alta visibilidad en condiciones de lluvia y niebla, mayor seguridad en condiciones adversas, y aquí lo que había hablado al principio, compatible con sistemas ADAS y vehículos autónomos, que es fundamental para poder tener la seguridad de que esos sistemas y esos radares van a estar funcionando, y nosotros vamos a poder confiar un poco más en esa detección. La desventaja: costo elevado debido a materiales especializados, tanto sea termoplástico como plástico frío. Tenemos que entender que si generamos una estructura, vamos a sí o sí consumir más material. Las aplicaciones recomendadas: autopistas y vías de alta velocidad con alta incidencia de lluvias y niebla o neblina. Es importante entender una cosa, que si bien el costo es elevado al principio, obviamente, de nuevo, en el ciclo es menos caro. Sin embargo, estamos trabajando en una solución para que se pueda programar a mediano y largo plazo, haber reconvertido
las áreas más críticas a tipo 2. Entonces, no es necesario que todo el proyecto sea pasado a tipo 2, sino que ciertas áreas, y entonces si se hace una programación a mediano y largo plazo, entonces con el tiempo yo habré reconvertido esas áreas críticas. Señalización tipo 2, característica, bueno, acá es termoplástico, en multipunto y tacos. Esto es plástico frío, lo que vemos es casi igual, o sea, en lo que es específicamente lo que cumple, en la función que cumplen, no hay grandes diferencias. Lo que va a haber alguna diferencia en alguna situación u otra, probablemente sea la duración y la performance antideslizante, pero básicamente se pueden hacer las mismas cosas. Acá estamos viendo extrusión con montículos o tacos, relieves, estructura. Esto de estructura se desarrolló simulando los relieves geográficos para que el agua corra de una manera más natural. El spot flex, que es lo mismo que está aquí, pero multipunto, también para que el agua corra y también se gaste menos material. Mariano, te quedan 5 Sí. minutos. Perfecto, aceleramos. Esto es el video para probar una pintura plana, como es la que, en caso de lluvia, como es la que está sobre la izquierda, y una pintura tipo 2, una señalización tipo 2 con lluvia. Estamos viendo como que si no fuera por el reflectivo de la persona que está adelante, que está regando en la pintura en base agua, no se vería la demarcación, se apaga, desaparece. Esto es en la autopista salida del aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, y también la demarcación, en este caso en relieve en plástico frío, y cuando salen, está base agua, plana base agua, la demarcación en lluvia, desaparece. Diferentes tipos de aplicaciones manuales, esto lo hemos visto tanto en termoplástico como en plástico a frío. Lo vamos pasando porque no son formatos de aplicación. La importancia de la retro en sistemas avanzados para la detección, por supuesto, lo voy a repetir una y mil veces. Interesante, lo que quería colocar era lo de BR Legal, quería llegar a este punto. BR Legal es un programa en Brasil que son 5 años para la gestión de ciertos tramos que son asignados, licitados, de 65.000 kilómetros en total de carreteras, y el primer programa de BR Legal trajo una baja de índice de mortalidad enorme, teniendo en cuenta que en Brasil el valor estimado de muertes es de unos $150.000. Hay que tener en cuenta que eso sí o sí va a terminar afectando la economía, por la actividad económica en sí de la persona, más por la industria de juicio y todos los demás condimentos. Aquí están las pruebas de que el programa de BR Legal sí funcionó. Han bajado muchísimo los 497 accidentes evitados. Vidas y todo eso traducido en dinero. No me voy a quedar acá, pero era interesante remarcarlo. El BR Legal es como una especie de crema, pero un poco más evolucionado. También en Estados Unidos, la comparación de estos materiales, Estados Unidos se enfoca más en la durabilidad y también en la detección de los vehículos autónomos, pero fundamentalmente la durabilidad. Y en Europa es más en la sostenibilidad, que sean ecológicamente correctas. También están muy integrados con el tema de los vehículos autónomos. Las tendencias en señalización en América Latina es en adoptar este tipo de soluciones para que nos permitan actualmente a programar algo a mediano o largo plazo, y lo que yo sugeriría sería una colaboración internacional y empezar a trabajar en equipos interdisciplinarios en las regiones para poder tomar mejores prácticas de ambos países, de los países que colaboren. Bueno, como conclusión y recomendación,
seleccionar la adecuación del material al tipo de proyecto para que sea compatible con la duración de ese proyecto, con el ciclo de vida. Muy importante empezar a elevar los requerimientos de retro, no quedarnos con lo que ya tuvimos, porque es el efecto del celular. ¿Qué es lo que va a suceder? El vehículo autónomo va a venir, como vino el celular, no teníamos la antena y esto era más un problema que una solución hasta que con el tiempo se fue solucionando. Con los vehículos autónomos no es diferente, poco que estamos negando, no estamos hablando, no es parte de lo que estamos hablando, pero es importante empezar a hablarlo porque van a venir y muchos de los vehículos que seguramente ustedes ya tienen esos sensores y no hay ninguna garantía de que uno pueda circular pudiendo referenciarse con los sensores por la demarcación como está. Fundamentalmente capacitar, formar tanto a órganos públicos como aplicadores. En general nos está faltando mucho de eso, mucho de formación, hacemos mucho de copy-paste y nos falta volver a formar como eran en otras épocas. Las universidades de ingeniería no están en la señalización vial, como no están tampoco en los caminos rurales, por dicho sea de paso. Entonces, esa gente nueva tiene que venir formada con eso en la cabeza. Finalmente, todo esto que salgan de estas discusiones, de estos intercambios de ideas, que lo terminemos transformando en observar la normativa que estamos teniendo y entender si estamos por el camino, tenemos que ajustarla y en todo caso nos tenemos que actualizar. Las referencias son muchas, PIARC, IRF, todas las referencias. Bueno, va a demorar en salir. Está por ahí. IRAM, ABNT, en fin. Como agradecimiento por la atención, estoy disponible para las preguntas y dándoles coraje para que no dejemos las cosas como están, sino que busquemos alternativas que atiendan a lo que Adriana dijo al principio. Rutas que perdonan y visión cero, para minimizar todo tipo de accidente y que todos llegamos a casa como corresponda, en tiempo y forma. Están mis datos de contacto. Cualquier pregunta que no pueda ser resuelta hoy, nos las hacen llegar por mail o por WhatsApp y vamos a estar encantados de contestarlos. Adriana. Perdón. No, Adriana no. Tengo una función. Sebastián Laflor, a continuación, nos va a hablar de impresión digital, las nuevas tecnologías aplicadas a la señalización vial. Gerente comercial y líder del proyecto de impresión digital para Avery Dennison. En Conosur, Sebastián es un experto en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, con sólida trayectoria en empresas multinacionales, tanto en Argentina como en España. Su enfoque principal se centra en la industria de la impresión digital, tiene mucha experiencia en eso, y la señalización vial, donde ha demostrado una gran capacidad para la prospección de mercados y la transformación digital de empresas del sector. Más de 12 años de experiencia en seguridad vial, se especializa en asuntos regulatorios y proyectos de especificación en la región. Su compromiso con seguridad vial ha llevado a participar activamente en los comités de estudio de normas IRAM, participa muy activamente relacionados con materiales reflectivos en Argentina desde 2012 y actualmente participa en la Comisión de Seguridad Vial de la Asociación Argentina de Carreteras. Avery Dennison, para la cual él trabaja hace muchos años, es una empresa líder en el mercado reconocida por innovación en materiales retroreflectivos para la señalización vial. Su compromiso con la calidad y la seguridad los convierte en un socio clave para proyectos de infraestructura vial en todo el mundo. Sebastián, tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Dame un segundito que voy a poner la presentación en pantalla completa. Ahí se ve la pantalla completa, ¿verdad? Se ve perfecto, Sebastián. Se ve perfecto. Bueno, y te escuchamos. bueno. Genial, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a esta segunda parte del webinar, un espacio que hemos destinado para brindarles contenido educativo relacionado con el avance de las nuevas tecnologías aplicadas a las películas retroreflectivas y al mundo de la seguridad vial. Vamos a explorar cómo esta nueva tecnología está revolucionando la forma en que creamos y gestionamos las señales de tránsito, mejorando la seguridad y la eficiencia de nuestras carreteras. Antes de profundizar en los detalles de la impresión digital, vamos a hacer una breve revisión de todos los métodos de fabricación de señales,
y esto nos va a ayudar a que todos compartamos el mismo conocimiento de base, pero también nos va a ayudar a comprender por qué los fabricantes de señales comenzaron a adoptar métodos digitales y por qué es muy importante que las agencias conozcan y especifiquen correctamente este tipo de tecnología que ya está presente en rutas y caminos de todo el mundo. Los métodos tradicionales los podemos segmentar en 3 grupos diferentes. Por un lado tenemos serigrafía, overlay y aplicación directa. Vamos a ver en detalle cada uno. Estos métodos los venimos utilizando desde hace muchísimo tiempo. Cada uno tiene una lista de pros y contras desde el punto de vista de la fabricación. Y esta problemática nos hace difícil la elección de un método que funcione en cualquier situación desde el punto de vista de la fabricación. Hace aproximadamente unos 10 años, esto dio lugar a la implementación de la impresión digital aplicada específicamente a las señales de tránsito. Por un lado, todos los fabricantes utilizan una o varias de estas 3 formas, según el tipo de señal a realizar. La serigrafía es probablemente la más popular y se utiliza principalmente en señales reglamentarias y en señales preventivas, siendo su característica principal la economía en los grandes volúmenes de producción. Es un método utilizado en el mundo entero, pero por el contrario no se utiliza en nuestro país, aunque en el resto de los países de la región es bastante común. Para que el sistema funcione, necesitamos tintas de gran calidad y que las mismas sean formuladas pensando en colores viales. Y es muy importante acá hacer también una llamada. No todas las tintas serigráficas son aptas para las durabilidades que requiere nuestra industria. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero vamos a hablar de durabilidades de mínimo 8, 10, 12 o inclusive 15 años. Entonces tenemos que tener en cuenta que cada tipo de señal, con esta forma de fabricarlas, requiere una malla específica, un yablón como lo conocemos en Argentina, cada color, cada medida de señal inclusive, lo que se traduce en un gran stock y una gran variedad de diseños. El proceso es bastante sencillo, se aplica tinta sobre una malla, se pasa una espátula de goma para retirar la tinta sobrante y se deja secar. Podemos decir que requiere mucho espacio de almacenamiento, por un lado por los yablones, que como dijimos necesitamos uno por cada diseño, pero por otro lado para dejar secar las señales una vez que están terminadas. Necesitamos lugar con muy buena ventilación o en el supuesto caso de necesitar mejorar tiempos de secado, hay algunos hornos de secado que nos ayudan a bajar los tiempos de este tipo de tecnología. La desventaja que tiene este sistema, o la desventaja más importante, es que se utilizan muchos productos químicos y los mismos se generan una gran cantidad de agua residual, lo que nos conlleva la necesidad de licencias para eliminar los desechos de la limpieza de cada uno de los yablones, de cada una de las mallas. Y si consideramos que necesitamos una malla por cada color, por cada diseño, por cada medida, todas las eficiencias que destacan este sistema se pierde, por supuesto, al hacer señales variables, señales que tengan algún cambio en sus mensajes, por ejemplo. Ahí es donde entraría en juego el segundo método de fabricación, que son los sobrelaminados translúcidos de colores, que comúnmente conocemos como overlays. Cuando hablamos de sobrelaminados, nos referimos a una película translúcida de color que se corta electrónicamente con un plotter de corte y luego se aplica a una base de material retroreflectivo. En el ejemplo de la foto podemos ver, por ejemplo, una placa con un fondo retroreflectivo blanco y tiene aplicado un overlay verde por encima. El overlay se usa principalmente para menores volúmenes de trabajo, como pueden ser mojones kilométricos, nomencladores, señales multicolores, señales informativas cuyos diseños varían constantemente, o incluso, como decíamos antes, para mejorar los tiempos de producción, cuando una operación serigráfica puede demorar más de 24 horas, este método sería el sustituto o el complemento ideal. Es un método que tiene una muy buena durabilidad y un muy buen desempeño, y siempre tenemos que tener en cuenta, un tip muy importante, es que cada fabricante tiene compatibilidad entre sus propios materiales reflectivos y sus overlays. No se pueden aplicar material reflectivo de un fabricante y un overlay de otro fabricante. La desventaja que tiene el overlay como sistema de fabricación es que es más lento si lo comparamos con la impresión. Dijimos que de alguna manera era más rápido que la serigrafía, pero es más lento si lo comparamos con la impresión. Requiere mucha mano de obra porque cada carácter de la señal debe eliminarse a mano en un proceso que comúnmente llamamos depilado o desbasurado. Y estamos generando una gran cantidad de desechos difíciles de reciclar a partir del material que se elimina y se descarta de cada una de las señales. Y ahora sí, el tercer método es la aplicación directa o el método de película sobre película.
la serigrafía y los sobrelaminados de colores se utilizan principalmente para señales de tamaño estándar. El tamaño estándar lo podemos definir con los tamaños que los fabricantes hacen los rollos de materiales reflectivos. Estamos hablando de anchos máximos de 1,22. También los materiales vienen en 0,91, 0,75 o 0,60. Pero en la práctica no se usa para señales más grandes, realmente por la dificultad de la manipulación y lo complicado que se hace el registro cuando hay varios paneles que componen una misma señal, como es el caso de casi todos los pórticos de las señales aéreas o incluso de las señales informativas más grandes. Al igual que el overlay, la aplicación directa es un método con una gran incidencia de mano de obra manual, pero por otro lado estamos trabajando con un método durable y de muy buena calidad. Y también acá es muy importante entender que cada línea o cada tipo de material tiene sus colores que no se pueden mezclar con otras líneas. Si vamos a un ejemplo práctico, estamos viendo una señal aérea. Recuerden que para las señales aéreas los materiales recomendados son los materiales OmniCube, los materiales tipo 11. Si vamos a hacer un fondo verde de un material OmniCube, tenemos que utilizar la simbología, las letras, incluso las fechas, en la misma tecnología. En este caso no podríamos utilizar letras en tecnología HIP o en tecnología gran ingeniería prismático, porque empezamos a generar problemas en la legibilidad de las señales. Las señales que se realizan con el método de aplicación directa también generan muchos residuos y mucho desperdicio, debido a las películas blancas que se eliminan al cortar las letras, las flechas y la simbología. Y la última limitación que tiene es que no se puede aplicar una capa protectora a la cara de la señal debido al relieve por el calibre mismo de las películas. Tengamos en cuenta que estamos trabajando con películas de un grosor bastante importante y realmente con el avance de la impresión digital hay un portafolio muy grande de laminados de protección, desde protecciones UV, protecciones anti-graffiti, hasta protecciones para mitigar el efecto rocío en las señales, y este tipo de métodos impiden o dificultan un poco su utilización. En resumen, estos métodos que nos acompañaron durante años, cada uno de ellos tiene características y unas limitaciones que nos hace difícil elegir que un método sirva para la misma circunstancia desde el punto de vista de la producción. La impresión digital se presenta como una alternativa superior a los métodos tradicionales, ofreciendo mayor durabilidad, posibilidad de personalización, eficiencia en la producción y cumplimiento normativo, lo que se traduce en señales de tránsito más efectivas y más seguras. Ahora vamos a ver unos videos cortos que más o menos refuerzan un poco los casos de los métodos de fabricación de señales tradicionales. Primero vamos a ver el primer método, que es la aplicación de película sobre película. En este caso se aplica una lámina retroeflectiva verde sobre un sustrato, como si fuese una lámina base, para luego agregar los textos en material retroeflectivo blanco. Lo que destaca un poco este método y lo que están hablando en la entrevista que están presentando ahora es que es un método que genera bastante desperdicio en la utilización o en el aprovechamiento de las láminas blancas. El segundo ejemplo que estamos viendo es una operación serigráfica que bien puede ser manual o puede ser automática. Como decíamos recién, se vierte tinta sobre un chablón y ese mismo marco, ese mismo chablón se aplica directamente sobre un fondo retroreflectivo. Y en este caso vamos a ver un ejemplo de una señal de pare, que es un fondo retroreflectivo blanco y se le aplica una tinta serigráfica roja. Probablemente lo que tiene de contra, o la contra más importante que tiene este sistema, realmente es que es lento. Si nosotros necesitamos un recambio por un accidente o por vandalismo, realmente volvemos un poco a hablar que el método en este caso sería el overlay. En este caso, para hablar un poco del overlay, se fondea igual con una película retroeflectiva blanca en este caso, y se coloca un material translúcido rojo por encima, formando la señal que estamos buscando. Una cosa que podemos afirmar de este método son los muy buenos resultados que nos da en el caso de señales multicolores. Acá estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo de una señal realizada en 4 pasos, son 4 colores diferentes. Siempre tenemos que fondear, por supuesto, con un material retroeflectivo, en este caso blanco. Luego se hace una especie de encuadre verde y luego se coloca el color azul y el rojo. Por supuesto que tenemos bastante incidencia de mano de obra en este método también, pero el resultado es una señal multicolor mucho mejor lograda que si usáramos películas reflectivas de colores, que cada una tiene sus orientaciones, sus patrones diferentes. Un poco a modo de paso al siguiente tema, que ya vamos a entrar un poco a hablar en lo que es impresión digital,
el método que vimos recién de cómo se arma una señal multicolor con overlay es prácticamente lo mismo que se hace en impresión digital, con la diferencia que en vez de tener laminados translúcidos de colores, pasamos a tenerlo en estado líquido con tintas especiales para nuestra industria. Las primeras impresoras procedían directamente de la industria gráfica, donde se utilizaban para imprimir grandes rollos de película, para aplicaciones comerciales y para aplicaciones publicitarias, mucho antes que la industria vial adoptara este tipo de métodos. Y por supuesto que desde el punto de vista del producto terminado, hay muchas diferencias entre las impresiones comerciales, que solo necesitan durar unos meses, y en las señales viales reguladas, que cumplen con una función crítica de seguridad durante 10, 15 o inclusive más años. Desafortunadamente, la falta de soluciones o la falta de instrucciones de los fabricantes, sumados a la falta de especificaciones que aborden los métodos de fabricación, provocan algunas fallas como las que estamos viendo en estas fotos. Estos son solamente algunos ejemplos para empezar a tener conciencia de la importancia de que tiene que haber inspecciones al recibir los trabajos. Tenemos que tener especificaciones y trabajar en especificaciones para evitar efectos no deseados y contratar trabajos a empresas especializadas y a convertidores digitales autorizados por los fabricantes. Con el tiempo, a medida que las impresoras digitales utilizadas para aplicaciones gráficas se hicieron más frecuentes y más talleres de fabricación vial se dedicaron a la impresión digital, aumentó la presión sobre los fabricantes para desarrollar sistemas específicos que de alguna manera satisfagan las necesidades de la industria de la seguridad vial. Y en esta situación, los fabricantes primero tuvieron que descubrir cómo formular tintas que fluyan a través de los sistemas de impresión, pero que utilicen los mismos pigmentos utilizados en las tintas serigráficas y en los overlay, que nos habían dado y que nos están dando soluciones seguras y estables a lo largo del tiempo. Además, buscar que estas tintas sean lo más amigables con el medio ambiente posible, que su aplicación no requiera de grandes consumos eléctricos y que las tintas se formulen como tintas directas o tintas spot, para que cada color vial fabricado cumpla con la especificación de color y reflectividad, sin que requiera intervención del sistema de impresión digital en sí. Todo esto como primer objetivo para reducir los desperdicios y aprovechar el 100% del material. En segundo lugar, también teníamos que asegurarnos la compatibilidad entre las películas, las tintas y los sobrelaminados de protección para que las señales terminadas cumplieran con las especificaciones de seguridad vial, tanto en cuanto al rendimiento inicial como en la durabilidad a largo plazo. Y en tercer lugar, crear programas técnicos que ayudaran a capacitar y a certificar a los fabricantes de señales en la producción de señales digitales. Como resultado de la innovación de todos estos frentes, la impresión digital se convirtió en una solución rápida, rentable, fácil de utilizar, más amigable con el medio ambiente, para producir señales de mejor calidad, lo que se traduce en mayor seguridad en nuestras rutas y carreteras. Y en este sentido es muy importante destacar la importancia de la durabilidad, ¿no? Y el por qué insistimos en garantías escritas que prueben y que consoliden esta nueva tecnología, para garantizar que las soluciones abordaran los problemas de fabricación y durabilidad. Se realizan una larga lista de pruebas estandarizadas, como se hace con cualquier producto que va a ser lanzado a nivel mundial, destinado a mejorar la seguridad vial. Las primeras pruebas realizadas nos dieron como resultado que al añadir una capa protectora con estabilizadores UV encima de los pigmentos y tintas actuales, incrementábamos la durabilidad, la garantía y el desempeño de las impresiones. Y siguiendo un poco con el proceso de aprobación, se testea en un laboratorio el comportamiento no solamente a la retro, sino que se ensaya en lo que es adhesión, flexibilidad, envejecimiento acelerado, resistencia a impactos. En resumen, se realizan todos los mismos ensayos que se le practican a una lámina reflectiva, según STM 4956 o IRAM 3952, que es el equivalente de la norma que tenemos en Argentina. Una prueba estandarizada de la norma que mencionamos recién es el envejecimiento artificial acelerado, y podemos ver 4 columnas diferentes. En la columna de la izquierda estamos viendo muestras de material con colores viales impresos. Acá sí me gustaría hacer una mención, no son colores estándar. Los colores viales los formula directamente un fabricante para que esté dentro de la coordenada cromática
de cada uno de los colores, lo que sería un rojo vial, un verde vial, un azul vial, con el objetivo que una señal de pare en Argentina sea igual a una señal de stop en Estados Unidos, por ejemplo. En la segunda columna vemos el estándar que nos hace testear contra 2000 horas de envejecimiento. Y en la tercera y cuarta columna vemos los resultados visuales del desempeño después de 5000 o después de 10.000 horas de envejecimiento, lo que se traduce en multiplicar por 5 los requisitos máximos que nos pide la industria para probar una lámina reflectiva. Por eso confiamos y logramos que hay ciertos sistemas de impresión digital que elevamos la garantía de 12 a 15 años. Otro beneficio importante de las señales viales impresas digitalmente y que está fuerte relacionado con la durabilidad son los sobrelaminados de protección. Todas las señales viales impresas digitalmente tienen que contar con una película protectora transparente, deseablemente con una protección anti-graffiti, ya que es necesaria como parte del sistema de impresión digital. Realmente no existe actualmente sistemas que no requieran alguna protección una vez impresos, por eso resaltamos todo el tiempo la importancia de las protecciones en cualquier sistema de impresión digital, del fabricante que sea. El sobrelaminado de protección cumple varias funciones. Por un lado, protege la señal de los rayos UV y la erosión, brindando a las señales impresas digitalmente una mayor durabilidad, y también nos crea una superficie brillante necesaria para cumplir con los requisitos de color y la retro diurna y nocturna de cada una de las películas. Como los sobrelaminados de protección son obligatorios en todos los sistemas, las agencias tienen una oportunidad única de agregar valor adicional a sus señales con laminados que, además de proteger contra los rayos UV, protegen del vandalismo con tratamientos antigrafitis en el mismo laminado. Y el tercer beneficio para las agencias es la personalización, ¿no? Cuando nosotros hablamos de señales viales reguladas, normalmente no estamos buscando creatividad, no estamos buscando personalización, pero un beneficio importante de la impresión digital es que podemos tener creatividad y cumplimiento al mismo tiempo. Para aumentar la seguridad y la identidad de las señales, se pueden agregar logos de los organismos, agencias, emblemas, logos de las ciudades, además de, por supuesto, datos de tipo de material, durabilidad, detalle de una progresiva, un lugar de instalación, sin que interfiera en ningún momento con el mensaje de la señal. Y un poco para cerrar esta parte de la presentación, dentro de las bondades del sistema de impresión digital, podemos destacar también que los fabricantes pasan a entregar pedidos de semanas en días, lo que significa mejor servicio, más seguridad en las carreteras en el caso de recambio por accidentes o por vandalismos, mejora de stock, mayor control de inventario, gracias a la trazabilidad de todos los componentes del sistema. Y cuando hablamos de trazabilidad de todos los componentes del sistema, vuelvo a destacar la importancia en que las garantías nos digan qué tipo de material retroreflectivo se usa, qué tipo de tintas se utilizan y qué tipo de protección se utilizan. Todos esos materiales realmente se pueden trazar incluso con los lotes de cada una de las soluciones, y de esa manera tenemos sistemas de impresión digital adaptados a las características que requiere nuestra industria. Los talleres de fabricación tradicional se convierten en convertidores digitales, auditados y autorizados por los fabricantes, donde vamos a encontrar personal capacitado y entrenado en nuevas tecnologías, donde vamos a tener una serie de normas y estándares, donde se van a tomar muestras frecuentemente para enviar al laboratorio y saber cómo funciona el desempeño de la solución en todo momento, y donde destacamos el cumplimiento de normas tanto IRAM como ASTM, así como estándares de fabricación de señales viales internacionales. Y ahora sí vamos a hablar un poco del marco normativo. Vamos a describir sin muchos detalles, pero para entender a nivel general cómo está la normativa a nivel global y cómo estamos en Argentina a nivel local. Comenzando por el marco mundial, el estándar que rige las películas retroreflectivas es el estándar ASTM 4956. Este estándar se utiliza alrededor de todo el mundo. Se clasifican los materiales retroreflectivos por su desempeño, y los cuales incluyen una serie de ensayos y pruebas que nos aseguran una durabilidad y un desempeño determinado en el tiempo. Los materiales se clasifican mediante tablas, mediante tipos de tablas, que va desde la base del material tipo 1, lo que todos conocemos como un grado de ingeniería, que actualmente ya es un grado de ingeniería prismático,
hasta el material tipo 11, que sería el material OmniCube, que son las películas de cubo completo. Y su aplicación abarca desde material flexible para conos y vallas, señalización transitoria, señalización definitiva, demarcación vehicular, entre otro tipo de aplicaciones. Esto es relativo a lo que son láminas o películas retroreflectivas. También tenemos estándares desde el punto de vista de la señal terminada, como es la especificación para señales digitales impresas, que establece el desempeño no solo de la película retroreflectiva como el estándar anterior, sino de la señal en su conjunto. Y ahora sí, entrando un poco al marco local, que es lo que más nos interesa, tenemos normas y estándares que nos dejan al mismo nivel que otros países del mundo y probablemente a la cabeza en la región de Sudamérica, sobre todo cuando nos referimos a señales impresas digitalmente. Argentina es uno de los primeros países de Sudamérica que tiene un estándar de impresión de señales. En términos de láminas reflectivas, realmente hay dos tipos de estándar. El primero es IRAM 10033. Esta norma define solamente los materiales tipo 1, los famosos grados de ingeniería prismático que nombramos antes. Y la norma siguiente es la norma IRAM 3952. La norma IRAM 3952 es una norma del año 84, cuya última versión y cuya última actualización fue en 2017, y actualmente está en discusión pública una actualización de año 2024, donde al igual que ASTM 4956, que es donde tomamos la base para trabajar con esta normativa, la actualización incluye todos los tipos de materiales, dejando al profesional de la señalización y a las agencias la elección del material adecuado para cada situación en la vía. Lo que intentamos buscar con esta actualización es no decir, no imponer, no definir comercialmente qué material utilizar, sino que el profesional que está diseñando directamente una ruta, un camino, una traza, pueda tener el abanico completo de materiales y pueda elegir el material indicado según la necesidad. Y finalmente, también tenemos lo que decíamos antes, ¿no? El estándar de la norma IRAM 3949, que es una de las primeras normas de la región en impresión digital. Esta norma trae algunos beneficios, algunas características propios del sistema digital aplicado a la fabricación de la señal terminada. Entonces, un poco para aclarar un poco esto, tenemos dos láminas reflectivas, dos tipos de estándar para películas reflectivas y un estándar para señales impresas. También es importante explicar que para que la señal impresa tenga la certificación IRAM 3949, por supuesto, tenemos que utilizar señales que primero estén certificadas bajo el estándar IRAM 10033 o IRAM 3952. La idea no es revisar a fondo toda la norma IRAM 3949, pero sí destacar algunos puntos clave y algunas innovaciones que aporta el sistema a nuestras señales. Y si hay un punto muy importante para tener en cuenta, es la inclusión de la trazabilidad en las señales viales. Este estándar inclusive define el lugar donde colocar los datos de la trazabilidad, buscando no interferir en ningún momento con el mensaje de la señal. La norma nos define un tipo de letra, un lugar específico donde colocar la información de la señal, donde no estamos interfiriendo ni aprovechando con fines publicitarios, pero donde colaboramos a la mejora del inventario vial, la identificación de las películas, sus desempeños y los tipos de tecnologías empleadas. En este ejemplo real, podemos ver, por ejemplo, la norma que cumple la señal, es la norma IRAM 3949. Vemos un código de un fabricante, hay un espacio alfanumérico para agregar los lotes, y me gustaría resaltar eso, los lotes de las láminas retroreflectivas utilizadas, los lotes de las tintas y, por supuesto, los lotes y los tipos de laminados de protección. Y así como esta identificación, podríamos añadir códigos QR que amplíen aún más esta información, que nos permita conocer un protocolo de limpieza, cada cuánto tiempo se debe limpiar, cuál es la durabilidad de esa señal. En fin, de alguna manera la impresión digital nos trae como innovación a las señales viales que no tenían muchas características de lo que es trazabilidad, de lo que es mucha información extra, más que la señal más que el objetivo de la comunicación de algo que pasaba puntualmente en la vía. Bueno, de esta manera podemos agregar muchísima más información que nos ayuda a tener carreteras más seguras. Realmente este es el final de mi presentación, un poco a modo de puntos claves o de resumen. Los sistemas de impresión digital certificados, junto con las tintas y los laminados aprobados, incrementan la durabilidad. Ya vimos que los estándares
Los máximos estándar nos piden 12 años y podemos lograr garantías de hasta 15 años. Las señales más durables son más seguras y requieren menos mantenimiento y menos recambio, lo que se traduce en carreteras más seguras gracias a su mayor visibilidad. Ahora sí quisiera agradecerle la atención a todos. Espero que el espacio haya servido para poder informarnos de las últimas innovaciones aplicadas al segmento. Le agradezco a la asociación y al comité la invitación y quedamos atentos al final por cualquier pregunta o por cualquier consulta. Y ahora sí me toca presentar a Adriana. Adriana Garrido es ingeniera civil, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado casi 30 años, perdón, se me había ido la pantalla. Ha trabajado, se desempeñó como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Nordeste. De 2021 a mayo de 2024 fue coordinadora del Grupo 2 del Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ha dictado numerosos cursos y talleres de seguridad vial en todo el país y ha escrito artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Actualmente Adriana es consultora independiente y se desempeña como coordinadora de la Comisión Técnica de Seguridad Vial de la Asociación Argentina de Carreteras. En esta disertación, Adriana nos ilustrará sobre las normas vigentes en relación con los sistemas de contención, las condiciones geométricas que justifican la instalación de sistemas de defensas, los tipos de sistemas existentes, los criterios de selección y así como la situación en el país y en la región. Adri. Gracias, Sebastián. Si dejas de compartir, mejor. Sí, perdón, estoy en eso. Ahí está, todo tuyo. ¿Ahí se ven? Sí, perfecto. Perfecto, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de la elección de sistemas de contención, otra de los elementos complementarios al diseño geométrico de una ruta y verdaderamente un desafío para rutas más seguras. Cuando hablábamos de sistema vial seguro, nos referimos a aquel sistema en el cual los usuarios de las carreteras que se comportan de manera lícita ya no están expuestos a muertes o lesiones graves. Sin embargo, vemos en nuestro país, en nuestra red nacional, en términos medios en los últimos 5 años, entre un 30 y un 40% del total de los accidentes con víctimas se obtuvo para esta tipología de vuelco o accidentes al costado del camino. Esto nos lleva a sostener que a pesar de que se cuide el diseño geométrico, la buena condición del pavimento y la buena conducta del usuario, siempre va a haber elementos que hagan que un usuario se pueda salir del camino. Distracciones, animales en el camino, estallido de neumáticos, hidroplaneo o algunos otros imprevistos que también pueden suceder. Y al costado del camino, lo que podemos encontrar son objetos peligrosos o condiciones peligrosas. Tanto los árboles como las luminarias en determinados lugares, las barandas, los sistemas de defensa mal colocados o con terminales peligrosas que están fuera de norma, condiciones peligrosas como son pendientes abruptas, o otras condiciones peligrosas que por ahí también tienen que ver con un diseño inadecuado del camino, pueden hacer que un vehículo que se sale de su carril pueda tener un resultado trágico. O una situación así, en donde tenemos una ciclovía demasiado pegada y con encima un desnivel que puede llegar a ser un verdadero problema. Para evitar entonces este tipo de situaciones, estos accidentes graves que se pueden producir por la salida del camino, el usuario debe tener lo que llamamos zona despejada. Es lo que define al camino indulgente tener esta zona despejada, que tiene que
tener las características de suavidad, de superficie firme, sin peligros, perfectamente calzada, de tal forma que permita que si un usuario se sale del camino, un vehículo errante, puede recuperar el carril sin que se ocasione un vuelco o un choque contra algún elemento. Esta zona despejada nos dice, digamos, de alguna manera, que la mejor defensa, el mejor sistema de contención, es el que no necesita colocarse. Es decir, que los ingenieros y los técnicos viales tenemos que estar siempre concentrados en diseñar el camino con esta zona despejada, de tal manera de no tener que colocar defensa. Ahora, si hay situaciones en las que esto no ocurre, siempre podemos recurrir a instancias previas a la colocación de un sistema de defensa. Uno sería el de eliminar el obstáculo. Hay muchos obstáculos al costado del camino que perfectamente podrían ser eliminados. Por supuesto, requiere un trabajo de gestión bastante importante. Pero la primera recomendación es eliminar el obstáculo. La segunda recomendación es rediseñarlo al peligro, de tal manera de convertirlo en un elemento que no sea riesgoso en caso de que un vehículo se salga del carril, como esta alcantarilla o como estas luminarias que son deletables, como esta. En tercer lugar, delinear o señalizar el peligro, de tal manera que el usuario al circular se sienta seguro y sepa que en un determinado lugar hay una situación de riesgo. Y por último, proteger al tránsito. Esta sería la última instancia antes de tratar de hacer todas las otras previamente. Entonces, ¿cuándo colocar una defensa? El choque contra una barrera es un accidente sustituto controlado. Entonces, únicamente hay que colocar la barrera, la defensa, cuando los daños que ocasione el choque contra la defensa sean menores al que implicaría una colisión contra el objeto fijo o contra la condición peligrosa de la vía. Desde el punto de vista geométrico, la Dirección Nacional de Vialidad recomienda en su manual de sistemas de contención lateral colocar sistemas de defensa en estas circunstancias. En aquellos tramos de más o menos 300 metros con recurrencia de 3 o más accidentes con víctimas debidos a salida de la vía en los últimos 3 años disponibles. O en sitios con recurrencia de 2 o más accidentes mortales debidos a salida de vía en los últimos 3 años disponibles. O en aquellos sectores donde haya objetos fijos con un diámetro lado superior a los 15 centímetros, que se encuentren a una distancia menor a la que se manifiesta en la tabla que se adjunta en el manual, que nos indica, por ejemplo, para un tramo, como son casi todas nuestras rutas rurales, 1+1, mayor, con velocidades mayores a 60 kilómetros por hora, y supongamos que tengamos un tránsito de 1100 vehículos por día, la zona despejada recomendada es de por lo menos 10 metros. Si tenemos mayor TMDA, mayor tránsito, 12 metros. Si tenemos más de 5.000 vehículos, 15 metros. Es decir, que si tenemos objetos peligrosos o condiciones peligrosas a una distancia menor a la que establece esta tabla, es recomendable colocar sistemas de contención lateral. Ahora, una vez que decidimos colocar el sistema, nosotros tenemos que pensar cómo actúa este sistema para saber qué sistema elegir. Los sistemas de contención lo que hacen es transformar la energía del impacto en una energía que sea menos agresiva para el ser humano. Entonces, todo se reduce a este problema de conservación de la energía. Y en ese sentido, entonces, tenemos que pensar que
si el choque contra una barrera debe ocasionar menores daños que los que implica una colisión contra el objeto fijo, el sistema tiene que ser indulgente. Cuanto más indulgencia tenga el sistema, es más conveniente. ¿Y esta indulgencia cómo se mide? ¿Cómo se regula? Y esto es importante saberlo porque cuando nosotros pedimos en un proyecto colocar un sistema de defensas, lo que tenemos que pedirle son las condiciones que debe cumplir ese sistema. Las condiciones son las siguientes: la adecuación estructural, es decir, que el dispositivo contenga, redirija y permita una penetración controlada del vehículo que impacta o una detención predecible. El riesgo de los ocupantes, que se refiere al grado de peligro al que serían sometidos los ocupantes del vehículo, y la trayectoria después de la colisión. Que es, tenemos que asegurarnos que el vehículo, una vez que chocó y se detuvo, no va a participar del resto del tráfico y no va a generar accidentes más graves. O sea, que la posición final del coche impactado no genere más conflictos en el tránsito. Entonces, sabríamos dónde tenemos que poner los sistemas de contención. Ahora, ¿cómo elegimos el sistema? Desde el punto de vista de su deflexión, tenemos tres tipos de sistemas: los rígidos, los semirrígidos y los flexibles. Los sistemas rígidos se caracterizan por una deflexión muy pequeña o nula y trabajan por fricción entre la base y la superficie de asiento en función del peso propio de la barrera, que como son de hormigón, tienen un peso propio importante. Como la deflexión es nula, son sistemas que se recomiendan para medianas de ancho reducido, para puentes o muros de contención de suelo. Veamos cómo trabaja. Este es un ensayo de certificación de... Miremos con atención cómo se desplaza el vehículo y cómo trabaja el sistema para entender en qué se transforma la energía, ¿no? Como dijimos, todo es un problema de transformación de la energía. ¿En qué se transforma la energía si la deformación del sistema es poca y, o en algunos casos es nula? Acá se ve. Bueno, la energía, en los casos de los sistemas rígidos, se transforma, o sea, la energía del choque es absorbida por el sistema de suspensión del vehículo, que eleva al vehículo porque utiliza las caras oblicuas de la viga como una rampa de gran pendiente. Y parte de los desplazamientos del sistema, que al ser un sistema de mucho peso, absorbe una importante cantidad de energía. Entonces la energía se transforma en energía potencial, porque el vehículo se eleva y el sistema de suspensión del vehículo la absorbe, y en pequeños desplazamientos del sistema. Pero para que el sistema funcione, las vigas tienen que estar arriostradas. Esto es muy importante, las vigas arriostradas, este es un sistema que se usa en Chile, ya tienen que estar unidas entre sí. Si vemos el video, nos damos cuenta que si las barras y las vigas no están unidas entre sí, puede pasar esto frente a un choque. Y esto termina siendo una situación mucho más peligrosa para los usuarios. Y también las terminales tienen que ser las terminales adecuadas. Nunca un sistema rígido debe terminar abruptamente como está en esta foto. Los sistemas semirrígidos en general consisten en barreras metálicas formadas por un perfil metálico, doble o triple onda, postes de acero, y pueden contar con un bloque separador de madera o plástico, y también puede haber sistemas mixtos de acero y madera. Los postes se empotran en el terreno y se espacían a distancias variables. Vamos a ver cómo funciona.
Fíjense que los postes no ofrecen, son postes débiles, solamente tienen como función sostener la viga a la altura correspondiente. ¿En qué se transforma la energía? La energía se transforma en deformación plástica de las vigas y de los postes. Esa deformación, por supuesto, el sistema queda deformado y después hay que cambiarlo por completo, una vez que es impactado. Tenemos algunos otros sistemas mixtos y algo que es muy importante destacar es que esto, para que funcione, ustedes se dan cuenta que esto funciona como un continuo y los anclajes no son los adecuados, si la longitud no es la adecuada, si todos los bulones que tienen que estar puestos uniendo viga por viga no están colocados, el sistema no funciona como un continuo, entonces pierde absolutamente efectividad. El sistema tiene que estar homologado, sus terminales, y tiene que estar colocado adecuadamente con todos sus bulones, longitud, anclajes, terminales, como indiquen los fabricantes. Esto, por ejemplo, no garantiza que el sistema funcione bien, porque las tensiones de corte en los únicos bulones que hay no van a ser las mismas que si tuvieran los 8 bulones como corresponde. Esto tampoco va a funcionar bien porque las longitudes no son las longitudes necesarias y las terminales acá están en una posición que es agresiva frente a una posible salida del agua. Y esto, por supuesto, tampoco. Y después tenemos los sistemas flexibles, que son sistemas con cables de acero montados sobre postes débiles, cuya única función es mantener la altura de los cables. Y el espaciamiento entre los postes va a depender también de muchas condiciones geométricas, de la distancia a la cual estén los elementos peligrosos. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, ¿en qué se transforma aquí la energía? Se transforma en energía en deformación, pero la deformación es elástica. Ese gran aumento de tensión de los cables y las características de los cables hace que una vez que se deforman, vuelven a su posición, conduciendo al vehículo a una posición final y recuperando la forma original. Esta deformación elástica nos hace, digamos, más conveniente desde cierto punto de vista, porque la reparación de los sistemas termina siendo menos compleja que todo lo que implicaría un sistema semirrígido. Por supuesto, estos sistemas tienen que tener sus sistemas de anclaje que tienen que estar homologados y tienen que estar cuidadosamente ejecutados siguiendo las indicaciones de los fabricantes. Cada marca tiene su sistema de anclaje y hay que ser muy cuidadosos. Esto es, por ejemplo, en un sector que fue impactado por un vehículo. Fíjense que los cables, al volver a su posición, al ser la deformación ser elástica, siguen teniendo cierta operatividad, siguen teniendo cierta eficiencia, si bien no la misma, pero por lo menos si se demora en el cambio de los postes, que no es una tarea compleja en absoluto, es una tarea simple porque los postes están simplemente metidos dentro de vainas de acero, hasta que se cambien los postes, perfectamente el sistema continúa operativo.
Las bases es muy importante también que sean de acuerdo a la normativa y, por supuesto, se requiere una inspección continua del sistema para verificar que está funcionando bien, que no solamente los anclajes, sino las bases de los postes están en condiciones, no como en este caso que fueron socavados. Entonces, sea cual sea el sistema que elegimos, la inspección periódica de todas las partes del sistema, anclaje, bases, socavaciones, bulonerías, inclusive todo lo que tiene que ver con el terreno sobre el que están instaladas las defensas, tiene que ser periódicamente controlado. Entonces, la inspección periódica y el mantenimiento de los sistemas para que las rutas conserven sus estándares de seguridad que quisimos hacer cuando hicimos la construcción. Bueno, tenemos entonces básicamente tres tipos de sistemas, pero hay normativas que deben ser cumplidas en la elección de un sistema de contención. En el mundo existen dos tipos de normativas. La normativa americana, que está la AASHTO NSHRP 350, que fue actualizada por AASHTO en 2009 con la MASH, que tiene la versión del 2009 y una versión actualizada en el 2016, y la norma EN 1317, que es la norma europea. Estas dos normas son las que se utilizan en prácticamente todo el mundo. Los países han seleccionado alguna o las dos, y en el caso de nuestro país, Vialidad Nacional adoptó la norma europea por el concepto de que el parque vehicular argentino se asemeja más al parque vehicular europeo. ¿Qué nos dice la norma europea? Hay tres criterios de aceptación para los sistemas de contención que son el nivel de contención, la seguridad del impacto y la deformación del sistema. Son los tres indicadores que nosotros le tenemos que pedir a un sistema de defensa. El nivel de contención, la severidad del impacto y la deformación. El nivel de contención es la capacidad del sistema de retener al vehículo de forma controlada, sin que éste lo pase por encima, que no vuelque, que no haya penetración en el vehículo y que no se desprendan partes esenciales del sistema. Queda determinado por el ensayo de mayor gravedad que haya superado el sistema. Pero además todas las barreras deben superar el ensayo de menor porte, con el vehículo de menor porte, que es el vehículo ligero de 900 kilos, el ensayo llamado TB11. Vamos a ver un poco qué significan estos ensayos. El ensayo queda definido por las condiciones del impacto, es decir, la velocidad, el ángulo de aproximación y el tipo de vehículo de ensayo. Si nosotros vemos cada uno de estos ensayos, TB11, TB21, TB42, me indican la velocidad a la cual se impacta el sistema, el ángulo en el cual se impacta y cuál es el vehículo que lo impacta. Está desde el vehículo turismo, el auto de 900 kilos, hasta camiones de 38.000 kilos. Entonces, esto es lo que nos define, por ejemplo, el ensayo TB11 es este ensayo con un vehículo de 900 kilos, 100 kilómetros por hora, impactando a 100 kilómetros por hora y a 20 grados. El ensayo TB42 es un camión de 10.000 kilos, impactando a 15 grados y a 70 kilómetros por hora. Entonces, los distintos niveles de contención son aquellos que cumplen, que pasan satisfactoriamente los ensayos que definimos en la placa anterior. Para alta contención, por ejemplo, tenemos distintos niveles, pero el H1 tiene que pasar el TB42 y el TB11. El H3 tiene que pasar el TB61 y el TB11. Y esto, ¿quién lo define? Lo define el organismo que va a poner el sistema de defensas en función de las características de la ruta, del tipo de tránsito, si tenemos altos porcentajes de camiones, de las características geométricas, y ahí se define el nivel de contención que yo le voy a pedir, y en función de eso se entienden cuáles son los ensayos que tiene que pasar satisfactoriamente el sistema.
El segundo tema, que es el índice de severidad, es el índice de desaceleración de la cabeza tras el choque y el índice de la velocidad teórica de la cabeza. Estos índices también tienen sus... Vialidad Nacional en general pide el que tiene menor gravedad para el usuario, que es el A, en donde esa aceleración debe ser menor o igual que 1 y la velocidad menor o igual a 33 kilómetros por hora. Y después tenemos el ancho de trabajo, que es el ancho, es la distancia entre la cara más cercana del sistema de contención al vehículo y la posición lateral más alejada de todo el conjunto, sistema de contención y vehículo, porque a veces el vehículo pasa del otro lado. Ese sería el ancho de trabajo. Y también está calificado en función de la distancia de la deformación. ¿Y cómo tenemos que elegirlo? Bueno, en función de las características geométricas de la ruta que estamos diseñando, vamos a elegir el máximo W que le podemos pedir. Si tenemos un objeto rígido, peligroso, a 2,5 metros, bueno, podemos pedir un W mayor, de 2,1, por ejemplo, hasta 2,1 podríamos pedir. Si tenemos un objeto más cerca, por supuesto, tenemos que exigir Ws menores. ¿Y cuál sistema elegimos? Bueno, en todas las rutas que podemos encontrar, ahí están en general todos los sistemas, porque el sistema que se elige depende de las características de la ruta. Por ejemplo, acá tenemos un sistema rígido en la mediana, porque seguramente no hay espacio, y un sistema semirrígido a la derecha, porque el objeto rígido que está acá me permite esta deflexión y entonces puedo poner perfectamente un sistema semirrígido. O bien una combinación. Vengo con un sistema flexible y en determinado lugar cambio a un sistema semirrígido. O bien un sistema flexible de un lado y un sistema semirrígido del otro. O podemos no tener ningún sistema, que como dije al principio, sería la situación ideal, no tener ningún sistema. O tener un sistema de un solo lado, como es este caso, pero ¿qué características vemos acá? Esta ruta es una ruta seguramente de poca jerarquía, en donde ni siquiera tenemos banquina, tenemos baranda de un solo lado, pero tenemos una velocidad permitida en el tramo acorde con estas características y estándares de seguridad de la ruta que estamos diseñando. Bien, ¿qué pasa en los otros países de la región? En los otros países de la región tenemos en Brasil la norma brasileña, la 15.486, que se basa en el concepto de carreteras que perdona y acepta dispositivos ensayados de acuerdo a la norma europea o a la norma americana. En Chile también tenemos el Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas de Chile, que acepta los sistemas de contención que sean ensayados con la norma europea o con la norma americana NSHRP 350 o otra norma internacional que haya sido reconocida por la Dirección de Vialidad. Colombia acepta también la norma europea o la norma MASH a través de una resolución de obras públicas o de transporte de Colombia. Costa Rica posee un manual que es muy interesante. Este manual se puede bajar de internet, pero si lo quieren, me lo piden. Se aceptan también dispositivos de la norma europea o la norma americana. En México se aceptan dispositivos únicamente que hayan pasado la norma americana, tanto la MASH 2009 como la 2016. Paraguay acepta los sistemas de contención que cumplan con la norma europea o con la norma americana. Y Perú también acepta dispositivos ensayados según la norma europea y la norma americana. En Uruguay también se aceptan dispositivos de acuerdo a ambas normas, la europea y la americana.
Bueno, como conclusiones, muchos países de la región aceptan las normas americanas y las europeas por igual. Esto da más opciones a empresas y a fabricantes y creo que es una opción que podría ser analizada también en nuestro país. El proyecto de un camino debe incluir los sistemas de contención necesarios desde el principio, desde la concepción del proyecto, con la mirada siempre puesta en el concepto de sistema seguro o carreteras que perdonan. Para todos aquellos tramos de la red que no tienen proyectos nuevos, que es la mayoría de la red, porque si tenemos proyectos o obras en ejecución, siempre es un porcentaje reducido de la red, ahí se debería encarar un programa progresivo de instalación de sistemas de contención homologados, priorizando aquellos sectores de mayor riesgo. La instalación de los sistemas de contención debe respetar estrictamente lo definido por el fabricante y homologado de acuerdo a las normas, considerando además de la defensa en sí misma el terreno, las longitudes, los anclajes, las terminales, las transiciones y todo lo que tiene que ver con la inspección periódica y el mantenimiento oportuno, que es un requisito fundamental para que las rutas conserven los estándares de seguridad que le dimos al inicio. Muchísimas gracias. Ahora sí, acá tienen, yo creo que estas presentaciones se van a subir a YouTube. Por lo menos eso nos dijo la gente de... Dejo un minutito esta placa por si alguien quiere copiar los mails. Y ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Mariano, no sé si estuviste mirando un poquito. Sí, las preguntas las tenés en tu chat. Sí, bueno, voy a dejar de compartir y abrir el chat. Lo mismo que Sebastián. Bueno, vamos. Voy entonces por la última, porque es la que tengo a mano. ¿Puede ser que los niveles de contención requeridos para las rutas y autopistas de Argentina estén quedando desactualizados en comparación a lo que se viene utilizando en otros países? Varios casos de camiones que al chocar contra una defensa en Cantero Central. No, lo que es probable es que ese Cantero Central no haya tenido los sistemas homologados que se están exigiendo en la Argentina desde hace pocos años, o que sea una ruta que haya sido construida con estándares viejos. Pensemos que Vialidad Nacional durante muchos años tuvo un plano tipo, que es el H10237, que hoy ya no se acepta, pero la mayoría de nuestras rutas están hechas con ese tipo de sistemas. Si nosotros pedimos los niveles de contención que se están pidiendo hoy en proyectos nuevos, están actualizados de acuerdo a la norma europea que está vigente. A ver, una pregunta. Bueno, ahí ya Mariano estuvo contestando algunas preguntas por el chat, la retroreflectividad. Pero están en el chat de tu WhatsApp, Adriana. Vos tenés De tus mi preguntas. WhatsApp. Sí, sí. De mi WhatsApp. Perdón. Sí. No, nada. No Yo las estaba filtré, ya te entendiendo. las. No. No, ahí está. La ruta 11 que une Mar del Plata con Santa Clara del Mar. Siempre hay accidentes. Los autos chocan con las columnas que están en Cantero Central. ¿Qué opinión tiene? Y la opinión es la que di durante toda la charla. Hacen falta revisar las velocidades permitidas en el tramo o poner sistemas de defensa, pero que tienen que estar bien colocados. Un error muy común en los sistemas de defensa que se colocan para proteger al tránsito de la iluminación es que no dejan el ancho necesario, el ancho de trabajo, ese ancho que vemos que la deflexión se produce, y entonces tampoco sirven. Termina siendo más peligroso el sistema de contención que la iluminación. Así que en el caso de los árboles que se encuentran, ¿quiénes son los responsables de erradicar? Es un tema complejo. Si sos de Misiones lo sabes bien, porque ahí se protege mucho toda la flora. Lo que es recomendable es reducir
las velocidades permitidas en esos tramos, y cuando se trabaja en la erradicación de algunas especies o de algunos ejemplares, mejor dicho, si son ejemplares exóticos sobre todo, tratar de que en las especificaciones figure que esos ejemplares deben ser reemplazados por otros ejemplares, por ejemplo, 10 ejemplares nuevos por cada árbol que tenga que sacar, ubicados en un lugar en donde lo establezca la inspección. Y siempre en misiones suele trabajarse en coordinación con el Ministerio de Ecología o con parques nacionales, por tener tantas áreas protegidas, ¿no? Fernando dice, puede que los... bueno, a Fernando ya le contesté. ¿Existe un manual oficial por parte de Vialidad para seguridad lateral? Existe un manual, no es oficial, o sea, no está aprobado por resolución, pero ya está difundido a todo nivel, así que si me mandas un mail, no sé de quién es este mensaje, yo te lo mando por mail. Juan Carlos Quiroga. Y no, y Cristian Tomasela también. Cristian Tomasela hizo la misma pregunta. ¿Cómo limitamos no, la... hay un manual, no hay norma. Claro. La norma es la norma europea. El manual no, es el que nos indica a qué distancia podemos tener, digamos, cuál es la zona despejada obligatoria en función de la velocidad y del TMDA. Todo eso está en este manual, que no fue aprobado por resolución, o sea, no es oficial, pero sí se puede usar como recomendación. O sea, que si yo tuviera que hacer un proyecto hoy, lo haría siguiendo esas recomendaciones del manual. Adriana Garrido, me gustaría preguntarle cuál es su visión y cuáles son las prácticas internacionales respecto al riesgo que generan los sistemas flexibles para los motociclistas. Los sistemas flexibles no son aptos para los motociclistas. Los sistemas semirrígidos se están verificando con una pieza adicional que se pone debajo, que hay muchos sistemas en España y en Portugal que son bastante efectivos para los motociclistas, pero los flexibles no son aptos, no salvan a un motociclista, al contrario. La Dirección de Vialidad Nacional tiene algún manual para determinar y evaluar el nivel de contención adecuado requerido según la obra. Una pregunta más de Cristian Tomasela. Bueno, es el manual que Lo tiene, mismo. sí, es el manual. Por favor, mándenme un mail y yo se los mando. Si bien no es oficial, creo que se puede usar como recomendación. Bien. En el Sebas. manual encontramos lo referido no, todo lo que tiene que ver con señalamiento vertical y horizontal lo pueden encontrar en los manuales, que esos sí son oficiales y están en la página de Vialidad. Si entran a la página de Vialidad Nacional, van a encontrar toda la normativa de señalamiento vertical y horizontal, en donde están los tamaños de señales, las distancias entre señales, la letra que se tiene que usar, todo lo que se refiere a señalética vertical y también a lo que es demarcación. Ahí está Ulises Benítez, ya mandó el link de la página de Vialidad. Yo tenía una pregunta que también hacía Víctor: ¿cómo se logra la retroreflectividad con el método de impresión? Realmente la retro con el método de impresión digital, la lámina reflectiva de base, pensada en una señal informativa, por ejemplo, verde, uno pone en el sistema de impresión digital una lámina retroreflectiva blanca y utiliza una tinta verde translúcida. Entonces, no es que las tintas sean reflectivas ni mucho menos, sino que la tinta hace como si fuese un material parecido o el principio similar a lo que sería utilizar un overlay verde. O sea, es una tinta translúcida que deja pasar un porcentaje de reflectividad específico, depende cada una de la película que utilicemos. Y la otra pregunta ya la complementó recién Adriana y la habían respondido, que es el manual de señalización vertical. Perdón.
Sí, las preguntas que me habían hecho a mí antes las respondí en el chat a cada uno, así que no tengo preguntas adicionales. Yo si no hay consultas, quería solamente, o sea, si no hay más preguntas para los expositores, quería simplemente aclarar que ¿cómo se llama? Los PDF, las presentaciones, van a estar subidas en la página de carreteras. Digamos, los documentos disponibles, era otra de las consultas que habían hecho. Sí, se hicieron varias alrededor de eso justo. Así que bueno, muchos agradecimientos y gracias a ustedes por la paciencia a esta hora de la noche. Sí, yo sí. no, iba a decir, yo no sé si está alguien de la cámara para cerrar el encuentro, si no lo cerramos nosotros desde No, los lo podemos presentes. cerrar acá, dice. Quisiera agregar un tema, una pregunta que es cómo limitamos la velocidad de circulación. Sí. Es un gran desafío y creo que lo vamos a proponer como uno. La Agencia Nacional de Seguridad Vial está trabajando en sus ejes estratégicos el tema de la velocidad y vamos a proponer desde la Comisión Técnica de Seguridad Vial trabajar en consonancia con la agencia en este tema en particular. ¿Cuáles son las velocidades recomendables y cómo lograr que estas velocidades se cumplan? Creo que es una deuda que tenemos con el usuario vial, pero no es consuelo, pero en todos los países del mundo pasa lo mismo. Pero otros países, por supuesto, tienen métodos de control mucho más efectivos, mucho más eficientes, sobre todo porque utilizan la tecnología que hoy día ya no hay excusa para no usarlo, ¿no? En lo que es el control de la velocidad. Así que eso le contestaba a Víctor, un poco como cierre. Creo que a ver si hay más. Muchas gracias. Acá hay alguien que de Smart, la verdad que no sé quién es el nombre, no sé cuál es el nombre, pero dice opinión sobre la noticia de la pintura utilizada podrían emitir. La verdad que no vamos a poder leer una nota en este momento, yo ya me la agendé. Ahí están nuestros datos de contacto, cualquier duda o aclaración nos pueden contactar y charlamos sobre la nota que todavía no he leído. Muchas gracias. Bueno, muchas Bueno. gracias a todos y que tengan Muy buenas noches. unas buenas Chao, noches. nos estamos viendo. Buenas Chao, noches, gracias. gracias a Buenas todos. noches. Chao, Chao, buenas noches. Gracias. Felicitaciones. Chao. Gracias. 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 Chao a todos. Felicitaciones, muy buena la exposición. Muchas gracias, Gracias. felicitaciones. Buenas noches. Muchas Felicitaciones, gracias. gente. Felicitaciones. Chao, chao. Gracias.